Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sandra Juárez. Es mi día libre y hoy se me ocurrió hacer este arreglo floral. Estoy siguiendo la línea de arreglos para bodas, entonces se me ocurrió hoy hacer uno que le llamaré un arreglo vertical. En un momento les voy a explicar la dinámica para mi caja. Si ustedes ven, tengo acá una caja, realmente era una caja de esas de frutería que ustedes pueden encontrar en cualquier lado. Le dejé esto sin cubrir para que ustedes se percataran de qué es. Y lo que hice fue darle con spray un color para cubrir la madera y los rótulos que esta tenga. Además, agregué un jalador para dar la apariencia de que es una gaveta. Entonces, y aquí solamente pegué una hoja de leather leaf para cubrir la marca que tiene acá la caja de madera que me encontré. Además, yo he llenado aquí completamente, fue espuma floral completamente húmeda para poder colocar mis follajes aquí mismo. Para este arreglo vamos a empezar con el leather leaf, a empezar a llenar nuestra base, ¿verdad? Entonces lo que quiero es que tengamos una base de leather para luego colocar nuestras flores. Necesito que elijan cuál va a ser la parte más alta, entonces corto la parte más alta de mi leather leaf y empiezo a colocar todas, si es posible, de esa misma altura. Luego voy bajando en diferentes niveles a hacerlo hasta más corto. Así que voy a hacer la primera parte para que ustedes se percaten de qué consiste, tratando de que sean la misma altura al máximo posible, porque de todas maneras no se preocupen, vamos a rellenar más, entonces esto va a quedar completamente espeso, ¿verdad? Entonces simplemente háganme la parte de atrás al principio, como les digo, y vamos de atrás hacia el frente, ¿verdad? Entonces sigo aquí agregando mi leather leaf, tratando de que sea el mismo alto en la parte de atrás, ¿verdad? Entonces agrego más y más hasta formar una capa espesa, ¿verdad? Entonces acá yo aquí ya hice esta parte. Ahora voy a la segunda capa. La segunda capa la voy a hacer mucho más corta, ¿verdad? Entonces, y aquí ya trato de cubrir el tallo de la que tengo acá, ¿verdad? Entonces aún está todavía larga. Ahí estamos. Entonces esa va a ser mi segunda capa y luego les indico cómo seguimos en las de aquí adelante. Aquí ya he hecho dos niveles. Ahora voy a hacer el más pequeño todavía y lo que hago es cortarlo exactamente a la orilla, ¿verdad? Entonces, si es posible, si ustedes requieren para poderlo insertar en la espuma floral, corten las últimas dos ramitas que esto tiene y lo colocan hasta la orilla, ¿verdad? Entonces de esa manera hacemos, cortamos y hago el más pequeño, ¿verdad? Entonces simplemente lo que hago es cubrir y hacer diferentes capas con el leather leaf para poder intercalar mis flores en él. Ya que hemos cubierto toda nuestra área, nuestra base, por favor no olviden sus laterales y mucho menos su espalda, ¿verdad? Entonces de esta manera ya tengo toda mi base cubierta y ahora empiezo con las flores que van en la parte de atrás y las incrusto en espuma floral. Entonces sigo colocando de esta manera las rosas. En primer lugar se me ocurrió poner primero las rosas y hago mi primer cortina de fondo de rosas, ¿verdad? Entonces todas que queden insertadas en la espuma floral. Y coloco, creo que todavía una quinta más, ¿ok? Entonces, ya que tengo mis primeras flores colocadas, aquí hay una que
está un poquito muy alta, más que las otras. Voy a cortarle un poquito más, ¿verdad? Porque se me sale demasiado de las demás, entonces prefiero que estén, pues, de ser posible, a la misma altura. Creo que ya estamos mucho mejor, ¿verdad? Entonces, con la capa de gerberas, entonces estas igual las colocamos un poco más baja que las rosas, ¿verdad? Y en la misma forma tienen que ir bien insertadas en su espuma floral, por favor. Yo me coloco en la parte de atrás para que puedan ustedes ir viendo cómo voy colocándolas nada más. Y aquí estoy para que ustedes puedan apreciar exactamente de qué forma este arreglo va quedando, ¿verdad? Entonces coloco una cuarta más aquí a la orilla e igual trato de que quede siempre bien colocada en mi espuma floral. Entonces aquí ya tengo mi segunda capa de gerberas. Voy a colocar una tercera de rosas. Esta va un poco más pequeña, lógicamente, que nuestras últimas gerberas, ¿verdad? Entonces siempre tratamos de colocarlos, de ser posible, detrás de nuestros leather sleeve, para que esto nos sirva de cortina y al mismo tiempo cubra nuestros tallos, ¿verdad? Entonces al final, si ustedes miran que están descubiertos, ustedes pueden agregarle el leather sleeve para poder cubrir los tallos de sus flores. Entonces igual aquí yo coloco otra más y de esta manera yo ya tengo 3 capas de flores. Voy a poner entonces ahora con el Baby Breath y empiezo siempre por la parte de atrás, ¿verdad? Entonces, como siempre, trato de llegar a la espuma floral y luego distribuir al máximo posible su Baby Breath, ¿verdad? Entonces voy por este lado y coloco mis demás Baby Breath al fondo, de manera de cubrir bien esta parte de acá, y lo distribuimos, ¿verdad? De manera que nos haga una capa ahí de Baby Breath. Luego coloco mi segunda capita. Traten siempre de ir detrás del leather sleeve, ¿verdad? Para que sus tallos queden cubiertos, aunque en el caso del Baby Breath eso no afectaría que ustedes lo puedan colocar encima, y lo único que sí tienen que hacer es exponer las flores. Eso sí, por favor, tómenlo en consideración, ¿verdad? Entonces yo coloco mi Baby Breath en la segunda capa. Ya solamente hago que llegue, voy por la parte de atrás para poderles mostrar bien, y me voy aquí a mi segunda capa, ¿verdad? Solo hago llegar hasta a la espuma floral. Luego que lo he insertado, lo distribuyo y lo acomodo bien, ¿verdad? Entonces aquí ya voy cubriendo mi área de Baby Breath, y la tercera es la que hago en la parte de enfrente, ¿verdad? Solamente para llegarle. Esta sí es mucho más corta, los tallitos del Baby Breath. Entonces, manera que quede bien colocado. Y aquí se recuerdan que tenía un espacio, entonces voy a cortar una de leather para poder cubrir exactamente este tallo y que no quede al descubierto, ¿verdad? Entonces eso es lo único que hago, cubrirlo, y distribuyo bien mi Baby Breath para que siempre quede cubierto con Baby Breath. Ahora voy a colocar mis hojas de aspidistra y como les decía, siempre se perforan con el mismo tallo. Entonces voy a hacer una cadena con mi follaje de aspidistra, ¿verdad? A toda la orilla de mi arreglo floral, para que quede cubierto en esta parte de acá, ¿verdad? Entonces este está un poco largo.
Y en eso consiste toda la orilla con aspidistra, ¿verdad? Entonces, solo es de cubrir, colocar. Ahora coloco la última hoja en esta parte de acá. Y ya que tengo cubierta toda la parte de aquí enfrente, voy a hacer un acabado acá al final con una hoja de aspidistra. Lo único que voy a hacer es cortarla en forma de V para hacer una especie de la orilla de una laza. Entonces solo trato que quede a la altura de la otra que tengo, para que sea la continuación de... Ya depende de ustedes donde quieran poner este tipo de arreglos. Es un arreglo fácil de hacer y espero una vez más que hayan disfrutado cómo hacer un arreglo para bodas de manera fácil con Sandra Juárez. Que tengan buen día. Se cubierta y ahora empiezo con las flores que van en la parte de atrás y las incrusto en espuma floral. Entonces sigo colocando de esta manera las rosas. En primer lugar se me ocurrió poner primero las rosas y hago mi primer cortina de fondo de rosas, ¿verdad? Entonces todas que queden insertadas en la espuma floral. Y coloco, creo que todavía una quinta más, ¿ok? Entonces, ya que tengo mis primeras flores colocadas, aquí hay una que está un poquito muy alta, más que las otras. Voy a cortarle un poquito más, la verdad, porque se me sale demasiado de las demás, entonces prefiero que estén, pues, de ser posible a la misma altura. Creo que ya estamos mucho mejor, ¿verdad? Entonces, con la capa de gerberas. Entonces estas igual las colocamos un poco más baja que las... Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sandra Juárez. Es mi día libre y hoy se me ocurrió hacer este arreglo floral. Estoy siguiendo la línea de arreglos para bodas, entonces se me ocurrió hoy hacer uno que le llamaré un arreglo vertical. En un momento les voy a explicar la dinámica para mi caja. Si ustedes ven, tengo acá una caja. Realmente era una caja de esas de frutería que ustedes pueden encontrar en cualquier lado. Le dejé esto sin cubrir para que ustedes se percataran de qué es. Y lo que hice fue darle con spray un color para cubrir la madera y los rótulos que esta tenga. Además, agregué un jalador para dar la apariencia de que es una gaveta. Entonces, y aquí solamente pegué una hoja de leather leaf para cubrir la marca que tiene acá la caja de madera que me encontré. Además, yo he llenado aquí completamente espuma floral completamente húmeda para poder colocar mis follajes aquí mismo. Para este arreglo vamos a empezar con el leather leaf. A empezar que las rosas, ¿veis? En la misma forma tienen que ir bien insertadas en su espuma floral, por favor. Yo me coloco en la parte de atrás para que puedan ustedes ir viendo cómo voy colocándolas nada más. Y aquí estoy. Estoy para que ustedes puedan apreciar exactamente de qué forma este arreglo va quedando, ¿verdad? Entonces coloco una cuarta más aquí a la orilla e igual trato de que quede siempre bien colocada en espuma floral. Entonces aquí ya tengo mi segunda capa de gerberas. Voy a colocar una tercera de rosas. Esta va un poco más pequeña, lógicamente, que nuestras últimas gerberas, ¿verdad? Entonces siempre tratamos de colocarlos, de ser posible, detrás de nuestros leather sleeve
para que esto nos sirva de cortina y al mismo tiempo cubra nuestros tallos, ¿verdad? Entonces, al final, si ustedes miran que están descubiertos, ustedes pueden agregarle el leather leaf para poder cubrir los tallos de sus flores. Entonces, igual aquí yo coloco otra más y de esta manera hice esta parte. Ahora voy a la segunda capa. La segunda capa la voy a hacer mucho más corta, ¿verdad? Entonces, y aquí ya trato de cubrir el tallo de la que tengo acá, ¿verdad? Entonces aún está todavía larga. Ahí estamos. Entonces esa va a ser mi segunda capa y luego les indico cómo seguimos en las de aquí adelante. Aquí ya he hecho 2 niveles. Ahora voy a hacer el más pequeño todavía y lo que hago es cortarlo exactamente a la orilla, ¿verdad? Entonces, si es posible, si ustedes requieren para poderlo insertar en la espuma floral, corten las últimas 2 ramitas que esto tiene y lo colocan hasta la orilla, ¿verdad? Entonces, de esa manera hacemos, cortamos y hago el más pequeño, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que hago es cubrir y hacer diferentes capas con el leather leaf para poder intercalar mis flores en esto. Ya que hemos cubierto toda nuestra área, nuestra base, por favor no olviden sus laterales y mucho menos su espalda, ¿verdad? Entonces, de esta manera ya tengo toda mi base para llenar nuestra base, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que tengamos una base de leather para luego colocar nuestras flores. Necesito que elijan cuál va a ser la parte más alta. Entonces corto la parte más alta de mi leather leaf y empiezo a colocar todas, si es posible, de esa misma altura. Luego voy bajando en diferentes niveles a hacerlo hasta más corto. Así que voy a hacer la primera parte para que ustedes se percaten de qué consiste, tratando de que sea la misma altura al máximo posible, porque de todas maneras no se preocupen, vamos a rellenar más, entonces esto va a quedar completamente espeso, ¿verdad? Entonces simplemente háganme la parte de atrás al principio, como les digo, y vamos de atrás hacia el frente, ¿verdad? Entonces sigo aquí agregando mi leather leaf, tratando de que sea el mismo alto en la parte de atrás, ¿verdad? Entonces agrego más y más hasta formar una capa espesa, ¿verdad? Entonces acá yo aquí ya